En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto, el quinto mandamiento. No matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy estamos en el metro 856 de altura. Estamos también en el primer apartado de este artículo donde el catecismo dedica 25 números al estudio del tema que tiene como título El respeto de la vida. El día de hoy profundizaremos en los números 2266 y 2267 con el tema La auténtica defensa. Número 2266 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: a la exigencia de la tutela del bien común corresponde el esfuerzo del Estado para contener la difusión del comportamiento lesivos de los derechos humanos y las normas fundamentales de la convivencia civil. La legítima autoridad pública tiene el derecho y el deber de aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito. La pena tiene, ante todo, la finalidad de reparar el desorden introducido por la culpa. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, adquiere un valor de expiación. La pena, finalmente, además de la defensa del orden público y la tutela de la seguridad de las personas, tiene una finalidad medicinal. En la medida de lo posible, debe contribuir a la enmienda del culpable. Un número precioso, lleno de esperanza y con una propuesta metodológica de salir adelante. Fijémonos cómo la primera afirmación que hace este número del catecismo, queridos amigos, es la preservación del bien común, y que esa preservación del bien común exige algo: tener que colocar al agresor en un estado de no poder causar perjuicios. Esto es muy importante. Existe una obligación moral, no solo un derecho de parte de las autoridades de poner a buen recaudo al agresor. Es la base moral que la doctrina católica otorga al deber y derecho que tiene el Estado y las autoridades de perseguir a los delincuentes. El Estado no se puede eximir de esto, no se puede lavar las manos ante los delincuentes. Nosotros estamos en ese principio de anarquía en donde cada uno se toma la justicia por su mano. Esto es peligroso, donde el bien se lo busca cada uno. Pero es que existe un bien común y por tanto tiene que haber una forma comunitaria de abordarlo y de cuidarlo y de poder generarle a la comunidad un bien, un estar bien, un sentirse seguros. Nadie puede tomarse la justicia por su mano, entre otras cosas porque
seguro que lo haríamos muy mal. Además que cuando alguien se toma la justicia por su mano, hay un grado tremendo de subjetividad. Y esa subjetividad, sin duda alguna, tiene muchas posibilidades de ejercer esa justicia incorrectamente. Vemos por ahí cuando los pueblos se enojan, ¿no? Se ve en las noticias, ¿no? Alguien hace un daño, los pueblos se enojan y van a ejercer la justicia por su propia mano. Vemos cómo toman al delincuente y prácticamente lo acribillan, lo matan, ¿no? Porque está movido por la pasión, por la rabia, por la ira de la falta que ha hecho la persona, que sin duda alguna ese delito suscita eso en el pueblo. Pero al tomarse la justicia por su mano, se puede probablemente cometer muchas incorrecciones. Por eso es importante que el Estado cuide, impulse la justicia. Hemos explicado en otros momentos, especialmente en el cuarto mandamiento, decíamos cómo en las autoridades encontramos en última instancia la autoridad de Dios. Y por tanto la autoridad tiene el deber de buscar el bien común. Y en ese bien común debe tener un régimen penal para poder perseguir los delitos correctamente. Y en consecuencia con eso, debe tener un régimen penitenciario para que el delincuente pague su delito. Y ese régimen penitenciario tiene que tener tres finalidades. La primera, castigar las culpas. La segunda, preservar la sociedad de que se siga atacando. Y la tercera, rehabilitar al delincuente. Para eso existen las cárceles, o deberían existir. Es importante, queridos amigos, que el régimen penitenciario tenga un aspecto de rehabilitación. De hecho, desde nuestra sensibilidad cristiana, la percepción de que no siempre se cumple esta función en las cárceles de rehabilitar a los presos. Vemos cómo es muy triste ver que las prisiones se convierten, en vez de ser lugares de rehabilitación, se convierten en lugares donde los internos se corrompen más. En algunos regímenes penitenciarios es corriente observar que alguien ha entrado por un delito menor y sale de allí con la capacidad de cometer delitos mucho mayores, porque el ambiente de esos regímenes no han sido buenos y entonces corrompen más a la persona. Esto es como una especie de llamado de atención que nos tiene que llevar a procurar que estos lugares se conviertan en lugares de rehabilitación y no un semillero de delincuentes. Porque si ese régimen penitenciario no cumple con la finalidad de la rehabilitación, entonces algo está fallando gravemente. Y en vez de solucionar el problema, lo agravamos. Porque los problemas no se solucionan con meter delincuentes a la cárcel. Se solucionan si hay una rehabilitación dentro de la cárcel. Si no la hay, el problema lo agravamos. Se convierte en una escuela de delincuencia. La iglesia tiene una visión muy crítica sobre esto.
ante este riesgo de abusos en los regímenes penitenciarios. Por eso el catecismo nos intenta explicar esto de una manera universal, que aplique para todos, porque esto pasa en las cárceles de todas partes del mundo, mm, en unas de una manera más pequeña, en otras de una manera más enorme, pero en todas se aplica, porque es una doctrina moral que tiene que tocar todas las sociedades, en todas las circunstancias. Fijémonos cómo frente a muchos abusos de autoridad que a veces se cometen, también en las cárceles esto se ve. Regímenes penitenciarios donde los tratos son vejatorios, torturas, condiciones inhumanas. Hay prisiones incluso en condiciones infrahumanas. ¿Qué puede salir de ahí un delincuente mayor si es que logra salir? Y por eso la Iglesia en este número del Catecismo levanta su voz pidiendo un trato humanitario en los regímenes penitenciarios. Y esto tiene que ser una condición indispensable para que se pueda dar la rehabilitación del delincuente, porque toda persona merece una nueva oportunidad. Si esto no lo invertimos así, nos sale peor el remedio que la enfermedad. Por eso la Iglesia en este número nos invita a reivindicar la importancia de que las personas que están en la cárcel tengan todas las suficientes garantías. Porque mandar a una persona a la prisión es una cosa muy seria. Y no se puede hacer por suposiciones o por sospechas, no, es una cosa muy seria condenar a un ser humano. Por tanto, que no sea solamente mandarlo a la cárcel a podrirse allá, como se dice malamente, sino que sea un lugar donde esa persona pueda tener la oportunidad de rehabilitarse. Han existido casos donde personas han sido condenadas a largas penas, incluso a la pena de muerte, y posteriormente se ha demostrado que era inocente. Es muy grave condenar a una persona. Por eso se tiene que hacer bien. Y por eso el Estado tiene que vigilar y tutelar este proceso. Que se haga justicia bien hecha. Que se tengan todas las garantías para que también no vayan a ser castigados personas inocentes injustamente. O que otras personas, de las cuales se tenga incluso la certeza de que son delincuentes, queden absueltos por la mala ejecución de la justicia. Y pasa, y no poco. Por tanto, el catecismo nos invita a esto. Volver a recalcar en el principio de que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario, para que se haga buena justicia, para que todo el mundo tenga las garantías y el que ha fallado vaya a la cárcel a rehabilitarse y el que no ha fallado no se vaya a cometer una injusticia contra él. Existe una queja social, ¿no? En cuanto a que no existe la mano dura que debería de haber. Eso pasa en muchas partes. Pero a pesar de que no niego que la sociedad tiene derecho, especialmente en determinados delitos, tener unas penas más severas, también tenemos que apostar por el ser humano y por la esperanza de que el ser humano puede cambiar.
Es un principio, no únicamente cristiano, es un principio de humanidad. Todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Por eso los gobiernos necesitan vigilar un poco más los regímenes penitenciarios que tienen. Lo que sucede es que en medio de tantos problemas sociales, pues mirar hacia una cárcel no es prioridad para ningún gobierno. Pero nosotros como cristianos en nuestra sensibilidad, esto es algo que necesitamos también hablarlo. Luego dice el catecismo en este número 2266. Por este motivo, la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y del deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito, sin excluir en casos de extrema gravedad el recurso a la pena de muerte. Por motivos análogos, ¿no? Quienes poseen la autoridad tienen derecho de rechazar, por medio de las armas incluso, a los agresores de la sociedad que tiene a su cargo. Es decir, el Estado tiene el derecho a usar la legítima defensa para que su sociedad esté a salvo. Y se habla aquí de una proporción entre el delito y la pena. Y esto genera muchos debates, ¿eh? En todas las sociedades, en todos los países. Se generan debates sociales en cuanto que hay delitos que tienen penas que no son proporcionales o que son demasiado blanditas, o por el contrario, que son demasiado duras. Esto es importante que nosotros conozcamos cuáles son las penas que los delitos tienen. Por la capacidad que se tiene hoy día de taparse los ojos y de uno no darse cuenta que las personas son condenadas injustamente y que otros que necesitan ser condenados con mayor rigidez, se les condena con unas penas demasiado blandas, porque hay muchos intereses ahí en el medio. Dices, pero si una persona ha desfalcado una nación, ¿cómo le dan unos añitos de cárcel y además en su casa? Cosas así que escuchamos. Y alguien por ir a robar algo en un lugar le dan 10 años en la peor cárcel, ¿no? Esas cosas claman el cielo. Pero la proporcionalidad tiene que estar presente. De acuerdo al delito tiene que ser el castigo. Tan malo es matar una pulga con un cañón como pretender curar el cáncer con aspirinas. Ojalá en nuestra sociedad no fuera necesaria ni siquiera la policía. Pero evidentemente estamos en la situación en la que estamos porque el hombre no ha tenido esa capacidad de reconocer en el otro que también es como él y que lo debe respetar. Y en esa falta de reconocimiento, muchos seres humanos nos vamos convirtiendo en delincuentes. Y por eso entonces se necesita la fuerza del Estado para proteger y para castigar a aquellos que no han entendido que el otro es tu hermano y que lo tienes que respetar. Ojalá no fuera necesaria la policía. Nosotros cristianos tenemos un principio, el principio de no violencia. Este principio de no violencia no es un principio romántico.
Es un principio que se aplica a la sociedad en la que vivimos y que tenemos cada día que reivindicarlo más. Una cosa es que nosotros seamos amantes de la paz, pero lo nuestro no es un pacifismo romántico y desencadenado de la vida real. Los cristianos buscamos y promovemos la paz en todo momento, pero somos conscientes de que para buscar y promover la paz hay que defenderse también con medios necesarios para proteger nuestra sociedad. Pero el llamado del principio es muy claro: no violencia, no violencia. Y cuando nos tenemos que defender de un agresor injusto, esto no es negar el principio de no violencia. Nosotros seguimos a Jesús, que es el príncipe de la paz, y nos tenemos que esforzar en eso. El hecho, por ejemplo, de que los sacerdotes, los religiosos renuncien al uso de las armas, por ejemplo, en el servicio militar, no significa que están condenando el uso de las armas en la legítima defensa. Y es muy bueno que a esto lo saquemos a la luz, para que nosotros no caigamos en el error que simplemente no nos podemos defender ante el agresor injusto. Tampoco estamos con las armas enfrente, con las armas por delante, no, porque nuestro principio es buscar siempre la paz. También en este número, el catecismo toca la pena de muerte y dice: sin excluir en casos de extrema gravedad el recurso a la pena de muerte. Esto es un tema supremamente candente. Cuando este catecismo salió en el año de 1992, poco tiempo después, Juan Pablo II, en 1995, publicó una encíclica preciosa que invito a todos a leerla una y otra vez, a la cual la tituló Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida. Y el Papa en esta encíclica matizaba mucho más, sin contradecir lo que el catecismo dice en lo que se refiere a la pena de muerte. De tal manera que en las siguientes ediciones del Catecismo de la Iglesia Católica se ha incluido esos añadidos que hizo Juan Pablo II en esta encíclica Evangelium Vitae. En definitiva, la doctrina católica sobre la pena de muerte es esta: se habrá de, sin excluir en caso de extrema gravedad, el recurso a la pena de muerte. Se está reconociendo el derecho de que en un caso de extrema gravedad el Estado pueda ejercer la pena de muerte cuando no hay otra forma de defenderse. Bueno, en sociedades tan fuertes como esta, especialmente nuestra sociedad norteamericana, donde tenemos muchas formas de defendernos, pues la pena de muerte no es el camino. Pero el catecismo quiere ser claro en esto. Hay un derecho en caso de extrema gravedad, y el Estado puede ejercer la pena de muerte cuando no hay otra forma de defenderse. Ya con este derecho se tiene que entrar en el debate de cuál es el estado y cuál es la gravedad extrema que esa persona o que ese delincuente tiene para esa sociedad. En el texto de el Evangelio de San Juan 19:10 dice: dícele Pilato:
¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte o poder para crucificarte? En la conversación que tiene Jesús ante Pilato, no le discute a Pilato su autoridad de aplicar la pena de muerte. Jesús no lo discute. Lo que Jesús le dice a Pilato es, no tendrías contra mí ningún poder si no te lo hubiera dado de arriba. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Jesús no le niega la autoridad a Pilato, pero tampoco lo está excluyendo totalmente de la culpabilidad que tiene ante el delito que se va a cometer. Luego, lo que el Papa Juan Pablo II añadía en la encíclica Evangelium Vitae es: hoy, sin embargo, gracias a la organización cada vez más adecuada de la institución penal, estos casos son muy raros, los casos de pena de muerte, por no decir prácticamente inexistentes. Y esto ha quedado añadido en el catecismo de las últimas ediciones en este número, que habla sobre la pena de muerte. ¿Se acuerdan ustedes, quizás los más antiguos, ese caso histórico en la aplicación de una pena de muerte en la que podía ser justificable moralmente la pena de muerte? ¿Recuerdan ustedes a esos dictadores de Rumanía? Eh, Este señor que se llamaba Nicolás Ceausescu. Cuando cayó el régimen, la guardia personal de Ceausescu intentaba liberar a aquel dictador que estaba preso. Y era muy, pero muy difícil mantenerlo en prisión por la fuerza que la guardia personal tenía. De tal forma que ese gobierno constituido rápidamente ahí hizo un juicio sumarísimo y le aplicaron la pena de muerte. De tal forma que cuando se publicó en imágenes la muerte de ese dictador, inmediatamente se firmó la paz en Rumanía. En ese caso muy en concreto, el Estado no tenía otro medio para defenderse de ese tirano. Y ese es un caso muy concreto, pero muy extremo, no pasa todos los días. Pero ahí el Estado, por la presión que se ejercía, no tenía otro camino. Pero, por ejemplo, las penas de muerte que se han aplicado aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, en absoluto son justificables. No pueden serlo. Porque en este país tan poderoso existen muchísimos recursos y muchos medios para defenderse. Y no podemos enviar a una persona a la pena de muerte simplemente porque la familia se sienta bien, porque lo está reclamando, porque como mató a mi papá, entonces tiene que morir igual. No se puede ejercer así. En la situación en la que estamos hay una gravísima desproporción cuando se aplica la pena de muerte. Y por eso es que es rechazada totalmente. Además, cuando se aplica la pena de muerte, no se está cumpliendo una de las finalidades principales del régimen penitenciario, que es la oportunidad de la rehabilitación. No hay eso. Si le aplicamos la pena de muerte a una persona, ya no hay posibilidad de rehabilitarse. Decía Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae, ¿no? Entre los signos de esperanza que percibimos en esta sociedad
Se da también el incremento en muchos estados de la opinión pública de una nueva sensibilidad contraria a la guerra y a la pena de muerte, incluso como instrumento de legítima defensa. Hay una apuesta por la vida. Ahora bien, lo cierto es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En la práctica, casi siempre, cuando se recurre a una guerra o a la pena de muerte, al defenderse también se están cometiendo muchas injusticias. Y esto es importante tenerlo. Hoy este caso es candente, está sucediendo en estos momentos en el mundo a punto de un conflicto armado desproporcionado. Cuando uno se defiende, también tiene que poner cuidado de no cometerse en un defensor injusto. Por tanto, no es tan fácil aplicar bien el principio de la legítima defensa y por eso se tiene que entender de qué se trata. A una guerra entra a defenderse y al final puede terminar siendo un agresor injusto. Y lo hemos visto muchas veces. Lo mismo pasa con la pena de muerte. A veces se aplica para dar un escarmiento a la sociedad. Pero lo cierto es que no creo que este escarmiento sirva de mucho, porque hay muchas psicologías desequilibradas que puede llegar a producir hasta un cierto morbo el querer que se le aplique la pena de muerte. Y queda muy disminuida la capacidad disuasoria de la pena de muerte ante la sociedad. La pena tiene, ante todo, la finalidad de reparar el desorden introducido por la culpa. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, adquiere un valor de expiación. La pena, finalmente, además de la defensa del orden público y la tutela de la seguridad de las personas, tiene la finalidad de ser una medicina. Y esa medicina, sin duda alguna, contribuye a la enmienda del culpable. Por tanto, no hay que quitarle la oportunidad de que se pueda enmendar. Esto es un tema muy profundo que quizá las personas que no estamos envueltas mucho en este tema de las cárceles o que no tenemos un hijo, un familiar en una cárcel, quizás no lo entendemos. Pero la pena, ante todo, tiene la finalidad de reparar el desorden introducido por la culpa y también ayudarle como medicina al culpable. Y aquí el catecismo nos ofrece el texto de San Lucas 23, 39, 43. Uno de los malhechores colgados lo insultaba. ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo, ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque no lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, éste nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es un texto muy impresionante, impacta, ¿no? Este texto que no, lo hemos conocido como el famoso texto del buen ladrón. Nosotros nos lo hemos merecido con nuestros hechos, como diciendo, ¿yo de qué me quejo? Cuando alguien ha cometido delitos y ha caído muy bajo en su vida, tiene dos posibilidades. Una es que vaya por el camino del arrepentimiento y del reconocimiento de los errores cometidos, y otra es que endurezca su corazón y crea y diga que él nada malo ha hecho
y que además hay otras personas que han hecho cosas peores. Ese endurecimiento de que en vez de decir yo, pecador, fui en contra de la voluntad de Dios y me fui por el camino de la mentira, del no reconocimiento, de no aliviar el daño, ese camino siempre termina mal. Es el camino del mal ladrón, que parece que estaba buscando el alivio de su pena blasfemando e insultando a Jesús. En cambio, impresiona la actitud del buen ladrón, porque en el fondo es una invitación a que de alguna manera aceptemos la historia de nuestra vida. Como decir, bueno, de acuerdo, yo estoy aquí en prisión porque me han descubierto. Yo estoy aquí porque me lo he merecido. Y voy a hacer un acto de aceptación de este delito que he cometido. Lo voy a asumir libremente y voy a cumplir mi pena. Ese aceptar esa situación cambia todo. Hasta el punto de que el mismo Jesús le dice, por haber aceptado eso, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo sana, lo cura y le regala la salvación. Qué impresionante, queridos amigos. Por tanto, termino con una pequeña frase de San Agustín que dice, si tú te acusas, Dios te excusará. Pero si tú te excusas, Dios te acusará. Si tú, el juez, sé tú el juez para ti mismo, y Dios será tu abogado defensor. No vaya a ser que pretendiendo ser defensor de ti mismo, Dios sea tu juez.